La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo, y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú me has dado, Padre Santo, de estar en tu casa, de traer tu palabra, mi Rey Todopoderoso. Yo te pido en esta hora que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo y hablando a mi vida, Padre Santo. Padre de la gloria, seas tú hablando, Señor amado, y no sean mis oídos, ni mis ojos, ni mi mente, Señor amado, sino que solamente sea tu Santo Espíritu, Señor amado, trayendo palabra que edifica, palabra que restaura, palabra, Padre Santo, que rompe las cadenas, Padre Santo, y que no salgamos de este lugar como venimos, sino que salgamos diferentes, Padre Santo. A ti te doy la honra, a ti te doy la gloria, Señor, porque solamente usted se la merece. Amén. Puede tomar su asiento. Amén, hermanos. En esta hora trajo un mensaje que le puse por tema: cuando en verdad conoces a Dios. Amén. Y lo separé en 3 puntos, que es: cuando en verdad conoces a Dios, va a haber perdón, va a haber amor genuino y va a haber unidad. Yo lo puse en orden conforme el Espíritu Santo me lo daba, porque antes que nosotros aprendamos a amar, tiene que haber perdón. Y antes que nosotros aprendamos a ser unidos, tiene que haber amor genuino. Porque no podemos tener amor genuino si no hemos perdonado. Y no podemos tener unidad si no tenemos amor genuino. ¿Amén? ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios no es simplemente decir que conoces a Dios, es demostrar que tú en verdad lo conoces. Es demostrar que tú en verdad tienes a Dios en tu corazón. Porque es fácil decir que yo conozco a Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Cualquier persona puede decir eso, pero lo más difícil es demostrar que nosotros conocemos a Dios. Hace mucho tiempo el Señor ministraba mi vida. Yo recuerdo, yo salí a comer con unos hermanos, y ese día que yo salí a comer con esos hermanos marcó mi vida, porque aprendí algo que jamás alguien a mí me había dicho. Y esa frase que el hermano dijo a mi vida me quedó marcado. Yo le decía al hermano: yo quiero que Dios obre en mí en milagros, en sanidad, en poder y en gloria. Yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver algo más. Y ese hermano me dio una respuesta que en ese día a mí no me pareció correcta. Que en ese día yo pensé que el hermano no sabía. Yo dije: el hermano no sabe, el hermano está equivocado. Pero el hermano a mí me dijo: es que conocer a Dios va mucho más allá que hablar lenguas, que profetizar, que brincar y que saltar. Y en ese momento yo no quería escuchar lo que ese hermano decía. Yo pensaba que el hermano estaba incorrecto, y yo me fui al carro, y todo el carro fui pensando en eso. Y yo le decía: Dios mío, pero si yo te conozco, si yo te adoro, si yo voy a la iglesia, yo te alabo, yo te grito, yo siento tu presencia en la iglesia. Y todo estuvo en silencio, no tuve respuesta de parte de Dios. Pasaron una semana y seguía pensando en eso. Yo decía: ¿será cierto lo que el hermano decía? Yo quiero saber qué estoy haciendo mal. Yo quiero saber qué es lo que yo estoy haciendo incorrecto. Y si yo no te conozco, yo quiero conocerte. Y ese mismo día yo tuve un sueño donde Dios me confrontaba y me decía: es que tú me pides mucho, pero tú me das poco. ¡Aleluya! Es que tú solamente conoces al Dios que provee, pero no conoces al Dios omnipotente. ¡Aleluya! Porque tú conoces solamente al Dios que bendice, pero no conoces al Dios verdadero. ¿Y qué es cuando tú conoces solamente al Dios que bendice? Que es cuando tú necesitas algo, tú oras. Que solamente ayunas cuando tú quieras que Él te bendiga. ¿Qué es cuando tú solamente le sirves y buscas al Dios que sana?
Que cuando tú estás enfermo, tú lo buscas, tú ayunas, pero cuando está todo bien, tú no te acuerdas de Él. Aleluya. Y esa semana marcó completamente mi vida. Y yo me acuerdo que ese día yo oré, yo clamé, yo lloré, yo le dije: Señor, te quiero conocer. Quiero conocer a ese Dios verdadero. No solamente te quiero buscar cuando todo va bien, cuando todo va mal. No solamente te quiero buscar cuando necesito algo, cuando estoy enfermo. Te quiero buscar en todo tiempo. Quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y el Señor me ministraba mi vida y me decía: lo primero que tú tienes que hacer para conocerme es perdonar. Perdonar a los que te hicieron daño, a los que te lastimaron, a los que te ofendieron, a los que hicieron algo que marcó tu vida. Y yo en mi arrogancia y en mi orgullo, yo decía: ¿cómo yo los voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a perdonar a personas que marcaron mi vida por completo? ¿Cómo yo voy a volver a perdonar a alguien que me lastimó, que me ofendió, que me criticó? Y el Señor una vez más me decía: pues ¿quieres conocerme o no quieres conocerme? Aleluya. Y yo hallé un ejemplo en la Biblia, en Génesis 50:15. Si me puede acompañar, amén. Amén, Dios, amén. Oh, Dios. Perdonar significa olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella y no guardarle rencor sin resentimiento. Porque muchas veces perdonamos. Muchas veces decimos que perdonamos, pero todavía queda ese resentimiento dentro de nosotros, que cuando vemos al hermano que nos criticó, cuando vemos al hermano que nos ofendió, cuando vemos al hermano que nos hirió, no le queremos saludar. Y eso es cuando queda el resentimiento allí. Has perdonado, pero todavía guardas ese resentimiento. Amén. Amén. Y a mí me impactaba el libro de Génesis, capítulo 50. Amén. Dios. Santo Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Amén, amén. Amén. Gloria. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró. Mientras hablaban, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahí es un claro ejemplo, hermano, que José era hijo de Jacob, y Jacob amaba más a José porque era el último hijo que tuvo en la vejez. Y cuando Jacob le dio la túnica de colores a José, sus hermanos empezaron a agarrar envidia, a agarrar celos, a pensar cosas que no eran. Y un día soñó José que tenía monojos, y los monojos de sus hermanos se inclinaban. Y sus hermanos empezaron a decir: ¿acaso tú reinarás entre nosotros y tú señorarás entre nosotros? Y los hermanos de ellos empezaron a agarrar envidia, empezaron a agarrar celos y empezaron a decir: ¿cómo es que José nos va a señorar? ¿Cómo es que José va a reinar? Es imposible. Y empezaron a maquinar cosas en su mente. Cuando el papá de José lo mandó a ver por sus hermanos, ellos empezaron a planear a matarlo. Y había una cisterna donde lo tiraron, pero luego ellos reflexionaron y dijeron: ¿qué provecho tiene que matemos a José?
vendámoslos mejor. Y ahí es donde vendieron a José a los ismaelitas, y luego los ismaelitas vendieron a José a Egipto. Eso es poco de la historia de José, porque hay mucho más. Hay mucho sufrimiento del cual José tuvo que pasar, pero él vivió confiando en Dios que todo iba a perfeccionar para bien. Y cuando los hermanos de José, en aquel día, cuando su padre falleció, ellos pensaron que porque su padre falleció, ya José ya no los iba a ayudar. Porque José, cuando vinieron los hermanos de José, José los reconoció, pero ellos no reconocieron a José. Y entonces José le puso dinero en su costado y los bendijo y los mandó a traer a que vivieran con él a Egipto. Amén. Y es algo impresionante, porque yo meditaba en la palabra y yo decía, yo no creo que yo hubiese sido eso antes. Yo, si estuviera en la posición de José, tal vez no le hubiera dado de comer, tal vez no le hubiera bendecido, porque es muchas veces el resentimiento que nuestro corazón guarda. Pero en cambio José nos muestra un gran ejemplo de qué significa perdonar, de qué significa perdonar sinceramente de corazón. Porque es fácil decir te perdono, pero es difícil en realidad perdonarlo. Perdonar los que nos hicieron daño, los que nos criticaron, los que nos juzgaron. Y en esta hora yo quiero decirte que si tú guardas un resentimiento de la persona que te lastimó, de la persona que habla de ti, de la persona que te critica, perdónalo. Porque no le estás haciendo daño al hermano, le estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño a tu corazón, le estás haciendo daño a tu vida espiritual. Y muchas veces nosotros nos estancamos porque no hemos perdonado, porque no hemos sabido perdonar. ¿Y qué es cuando tú en verdad perdonas? Cuando tú en verdad perdonas de corazón, viene el hermano que te ofendió y tú lo bendices. Viene el hermano que habla de ti y tú le das. Viene el hermano que criticó y tú le das hasta más de lo que él se merecía antes. Eso es lo que en verdad significa perdonar. Y el punto número 2, que es, va a haber amor genuino. Amor genuino significa amor verdadero, no fingido. Significa amor verdadero, no fingido. Amén. Y para eso quiero ir al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Amén. Amén. Dios. Dios es bueno. Amén. 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 Lucas 6, 27. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelve. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Cuando tú tienes amor, tú vas a tener misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es que cuando tu hermano falla, que cuando tu hermano peca, tú no lo juzgas, tú no lo condenas, tú no lo señalas, sino que tú le das la mano y tú le dices: levántate, porque mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y yo era uno de los tipos de personas
que yo miraba que alguien fallaba, que yo miraba que alguien pecaba, las condenaba, las criticaba. Decía, ese hermano era emocionalista, por eso falló. Ese hermano no amaba a Dios, por eso pecó. Hasta que no fui yo quien le fallé a Dios, yo no entendí qué es lo que se siente estar estancado porque le fallaste a Dios. Hubo un momento, en ese momento yo comprendí y yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque he juzgado mal a tus hijos, a los que fallan, a los que pecan, perdóname. Ahora yo me encuentro en esa situación, te fallé, te pequé. Y cuando somos nosotros que pecamos, ahí sí queremos que tengan misericordia de nosotros. Cuando somos nosotros quien falla a Dios, ahí sí queremos que alguien vaya y nos dé un abrazo. Pero es diferente cuando alguien más falla. Estamos en un caminar y somos hermanos y hermanas todos. Yo los veo a ustedes como mi familia, mi familia de sangre. Mi familia no puede estar aquí, pero yo los miro a ustedes como una familia, como mis hermanos, como mis hermanas. He agarrado aprecio por todos ustedes. En especial a esta iglesia, porque yo jamás pensé que hoy iba a estar predicando en el altar de Iglesia Profética Fuerza y Poder de Jehová. Yo no me lo imaginaba, porque yo era un tipo de personas que yo no amaba. Yo no tenía amor en mi corazón. Yo no le hablaba a nadie, era duro de corazón. Lo único que hacía era juzgar, criticar por las apariencias. Cuando yo vine a esta iglesia, lo primero que hice fue juzgar, fue criticar. Pero hasta que Dios me dio en mi cara, y las mismas personas que yo juzgué, que yo critiqué, fueron las mismas personas que me ayudaron y que me ayudaron en el proceso. Amén. Es difícil amar, amado. Es muy difícil. Pero con Dios todo se puede. Con Dios todo es posible. Porque cuando tú en verdad conoces a Dios, cuando tú en realidad conoces al Dios poderoso, tú vas a tener amor genuino. Amor genuino es que cuando viene tu hermano y te pide algo, no se lo niegues. Que cuando viene tu hermano y tú teniendo en tu bolsa y prefieres gastarlo en un restaurante, prefieres gastarlo en otros lugares en vez de ayudar a tu hermano que está necesitando, en vez de ayudar al que en realidad necesita una ayuda. Necesitamos nosotros tener ese amor genuino. Porque no podemos decir que conocemos a Dios, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos al que está al lado de nosotros. Y no soportamos ver al que está al lado de nosotros. Cuando tú tienes amor verdadero y tu hermano necesita un raite, tú no se lo niegas. Tú le das de corazón ese raite. Y si yo hablo esto es porque yo era una persona que a mí no me gustaba dar raites. Yo era una persona impaciente. A mí yo me gustaba ir de mi casa a la iglesia, no me gustaba hacer vueltas. Hasta que Dios a mí me recordó los días que yo iba con mi mamá y mi mamá no podía manejar y no tenía carro y yo era pequeño, yo era un niño y yo miraba cómo mi mamá sufría, cómo mi mamá batallaba ir en bus, que andaba en carrera. Y ese día yo decía, Dios mío, porque desde niño yo creía en un Dios poderoso. Y yo decía, Dios mío, que se pare alguien y nos lleve. Porque no me gustaba ver a mi mamá estresada, angustiada. Y Dios me hizo recordar eso. Y me dijo, ¿cómo es que ahora no te gusta hacer lo que antes querías que alguien haga por ti? Porque es difícil, nosotros queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Queremos bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a bendecir.
Algo que yo he aprendido recientemente, que cuando tú bendices al que necesita, que cuando tú ayudas, tú eres bendecido exageradamente. Porque cuando tú le das a Dios lo que a Él le pertenece, cuando tú amas y tú ayudas y tú aportas, Dios te bendice incondicionalmente. Aleluya. Dice la palabra: buscar el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Pero hoy en día decimos conocer a Dios y le ponemos más importancia al trabajo. Estamos afanados al trabajo, a meter horas. Yo metía horas como loco. Trabajaba de tarde, de noche, porque me encantaba el overtime. Pero no era suficiente. Mi alma se sentía sola. Yo venía a la iglesia, yo le adoraba a Dios. Venía a la iglesia y gritaba para Dios. Y cuando iba para mi casa, Dios se quedaba en silencio. Y yo decía: Dios, ¿por qué te siento en la iglesia y en la casa no te siento? ¿Por qué en la iglesia siento tu presencia y aquí oro, te clamo y no siento nada? Siento que no me escuchas. Y ahí es donde el Señor venía a mí y me decía: porque has perdonado, pero no has aprendido a amar. Aleluya. Y volvió y lo repitió: porque has perdonado y no has aprendido a amar. Porque hay veces perdonamos, pero no amamos. Y cuando tú amas, es algo hermoso, es algo bello, porque Dios nos mandó a amarnos unos a otros. Amén. Amén. Y quiero dar un ejemplo de misericordia, amén, que está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroja la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Ahí es un claro ejemplo de cómo Jesús tuvo misericordia de la adúltera, que cómo Jesús no miró la condición que ella tenía, no miró el pecado que ella había cometido, sino que Jesús miró el propósito que él tenía para con esa adúltera. Y así mismo es Dios con nosotros. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, si vamos a Dios y pedimos perdón de corazón, Él nos perdona, nos limpia, nos quita ese pecado
y nosotros podemos seguir en el camino como que si nada pasó, pero dice, y no peques más. Amén. Cuando Dios nos perdona, Él es misericordioso y Él tiene amor genuino. Amén. Pero está en nosotros que no volvamos a cometer el mismo error. Oh Dios. Pero ahora yo quiero que tú te lleves en tu mente de que si tú fallas, de que si tú pecas, de que si tú te descuidas de Dios, no permitas que el diablo ponga en ti esa culpabilidad. Aleluya. Porque aquí todos somos seres humanos. Amén. Amén. Todos fallamos a Dios. Todos pecamos. Todos estamos dispuestos a caer. Porque nadie es perfecto más uno que es solo Dios. Amén. Amén. Oh Dios. Y así como Jesús tiene misericordia de nosotros, nosotros debemos tener misericordia hacia nuestros hermanos y hacia nuestras hermanas. Amén. Que si nos enteramos que nuestro hermano falló, que nuestro hermano pecó, no lo condenemos, ni lo juzguemos, ni lo critiquemos. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Es orar por ellos. Amén. Amén. Es darle un abrazo sincero. Muchos de aquí se han salido de la iglesia porque se han sentido culpables por sus fallas. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho, incluyéndome a mí, llamarles para darle una palabra de ánimo? Son pocos los que les llaman a los que cayeron y retrocedieron para atrás. Y son muchos los que critican y los que señalan y los que condenan. Ahora puede ser tu hermano que falló. Mañana puede ser tú. Amén. Y si tú quieres que alguien esté ahí contigo, haz tú eso con alguien más. Oh Dios. Y apóyalo y anímalo a seguir adelante. Aleluya. Eso es cuando tú tienes el amor genuino, verdadero de Dios. Aleluya. Que no importa el color de piel, que no importa el estatus financiero, pero tú vas a ayudar y tú vas a apoyar. Oh Dios. Porque muchas veces se nos sube el orgullo, que porque nosotros tenemos buen carro, que porque nosotros tenemos buena casa, que porque nosotros tenemos buen negocio, miramos de menos a los demás y decimos conocer a Dios y decimos amar a Dios. Amén. Aleluya. Cuando vemos a alguien, a un homeless en la calle, ¿qué hacemos? Lo juzgamos. Él está allí por drogadicto. Yo lo he hecho, yo he juzgado. Lo digo por mí porque yo he hecho eso. Cuando antes miraba a un homeless y mi amigo me decía, dale algo, yo decía, ves que por algo él está ahí. Por drogadicto, decía, por pecador, por hijo del diablo, porque lo tenía todo. En mi casa lo tenía todo. A mí no me faltaba nada. Yo tenía hasta de sobra. Y era una persona orgullosa que miraba a los demás de menos porque yo tenía más, porque yo portaba Nike, porque yo portaba de marca. Hasta que un día Dios me mudó de mis padres y yo no entendía por qué Dios me movía. Y mi familia no comprendía porque fue de la noche a la mañana que pasó eso. Y no me fui por capricho ni por rebeldía, sino que fui porque Dios me lo había dicho. Y pocos saben eso. Y yo me fui. Y el momento que yo me fui, allí yo empecé a valorar la vida. Allí yo empecé a valorar lo que Dios me había dado. Porque es bonito decir que conocemos a Dios, pero cuando iba a mi casa
no tenía nada de amor ni con mi mamá ni con mi papá. Mi mamá cocinaba frijoles y como yo estaba acostumbrado a comer carne, camarones, yo simplemente menospreciaba los frijoles, menospreciaba el arroz con frijoles, la comida simple. Le decía a mi mamá, la ofendía, esa es comida de pobres, nosotros no somos pobres. Y el momento porque yo no tenía ese amor verdadero, porque yo iba a la iglesia, yo danzaba, yo brincaba, pero no comprendía que eran mis emociones y no era Dios. Porque cuando Dios verdaderamente te toca, cuando el Espíritu Santo verdaderamente te toca, tú no sales igual. Oh Dios. Cuando tú sientes la presencia de Dios verdadera, genuinamente, el fuego de Dios genuinamente, tú sales diferente. Y si antes eras orgulloso, hoy ya no eres orgulloso. Y si antes no te gustaba dar, hoy das. Y si antes eras vanidoso, ya no eres vanidoso. Tenemos que aprender a diferenciar cuando verdaderamente Dios habita en nosotros y cuando verdaderamente son nuestras emociones. Yo no estoy contra el brinco ni el salto. A mí me encanta eso. Yo soy un loco en Dios. Yo adoro a Dios gritando porque es mi manera de adorar a Dios. Pero cada uno de nosotros tiene una forma única que nosotros adoramos a Dios. Porque hace poco yo miraba a los predicadores, yo miraba los videos de predicadores, yo decía, yo quiero ser como ese predicador, yo quiero moverme como ese predicador, yo quiero tener lo que ese predicador tiene. Y hubo una persona que me dijo, es que sea original, no seas copia. Y yo, mi arrogancia, yo decía, no sabe nada. No hice caso. Hasta que hubo un momento que yo aprendí, que yo quise moverme como se movía a los predicadores en línea. Yo decía, Señor, pero no te siento. Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás en silencio? Y ahí es donde Dios viene y yo sueño y una voz me decía, es que no eres original, quieres ser una copia. Y lo que ese hermano porta, lo que el predicador porta, tú no lo vas a portar. Porque yo te voy a dar algo diferente. Y tú vas a aportar algo diferente. Así que tenemos que aprender a que si el hermano se mueve así, nosotros no tenemos que tener lo mismo mover, sino que tenemos que ser originales y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Amén. Pero volvemos al amor genuino. Amén. Oh Dios. Yo menospreciaba a mi mamá por los frijoles, y cuando me moví había una parte de mí que decía, yo voy a poder, solo voy a poder. Pero no me acordaba que yo estaba acostumbrado a que papi y mami me daban todo. Pero yo no me acordaba a que cuando yo quería algo iba llorando con papi y mami para que me lo diera. Y no me puse a pensar que ahora iba a ser diferente, que ahora ya no iba a tener papá ni mamá a quien recorrer, sino que tenía que aprender a recorrer a Dios. Porque muchos me vieron que yo me movía en desobediencia, en rebeldía, pero preferí obedecer la voz de Dios. Aleluya. Porque quería aprender a depender de Dios y no del hombre. En mi casa lo tenía todo. Tenía carro, no me faltaba gas para nada. Pero no tenía a Dios. No conocía el verdadero Dios omnipotente. Y cuando Dios me mudó, ahí es donde yo empecé a valorar esos frijolitos que mi mamá hacía. Y lo que yo más comía eran frijoles. Pasaba semanas comiendo frijoles, maruchanes. Y miraba a mi familia que ponía en Facebook cenas, carne asada, y yo comiendo frijoles. Aleluya. Y hubo un tiempo que ellos me decían, vente,
aquí lo tienes todo, no, estás pasando hambre de por gusto. Pero yo decía, lo tenía, es cierto, mamá, lo tenía todo, pero no tenía a Dios. Y es necesario que Dios me pase por este proceso para que yo aprenda a valorar la vida, a valorar a mi papá, a valorar a mi mamá, sean como sean. Porque yo decía conocer a Dios, pero no amaba a mi papá, no amaba a mi mamá. En la iglesia danzando, eso era antes que yo viniera a esta iglesia. En la iglesia danzando, hablando lenguas, gritando como un loco. Pero cuando iba a la casa, le gritaba a mi mamá, le gritaba a mi papá, hacía un pleito completo con mi familia y decía conocer a Dios. Y eso está pasando hoy en día en muchos cristianos y hijos de Dios, que venimos a la iglesia, decimos conocer a Dios, hablamos lengua, brincamos en la iglesia, pero cuando estamos en la casa no tenemos ese amor genuino. Aleluya. No hay paciencia entre nosotros, nos tratamos mal. Y aquí venimos a fingir que somos hijos de Dios, que lo conocemos y que tenemos amor. El amor verdadero no es fingido. El verdadero amor no es fingido. El verdadero amor se demuestra. Tú no me puedes decir que tú profetizas, que tú hablas lengua, que tú adoras y no valoras a tus pastores. Porque algo que yo he aprendido y el Señor aún me está enseñando, que es necesario respetar el manto profético que Dios ha puesto encima de ellos. Porque si no sabemos respetar el manto profético que está en ellos, ¿cómo pedimos gloria? ¿Cómo pedimos unción? ¿Cómo pedimos milagros? Aleluya. Aquí en esta iglesia va a haber mucha gloria, va a haber mucho poder. Pero antes que eso suceda, es necesario aprender a amarnos, aprender a valorarnos y aprender a ayudarnos. Aquí no solamente se trata de que tú vas a amar al pastor, pero no vas a amar a la pastora. Porque si tú no amas a la pastora, tú no amas al pastor. Y si tú no amas a sus hijos y tú los criticas y tú los juzgas, los señalas, entonces tú en realidad no amas ni a la pastora ni al pastor, y lo más peor, no amas a Dios. Porque cuando tú tienes el verdadero amor a Dios, tú vas a amar a todo el que está aquí en esta hora, sin acepción de personas. Y por eso a mí me encantó esta iglesia, porque desde que yo vine me recibieron con brazos de amor y de misericordia. Las veces que yo necesitaba algo, las personas que yo juzgué, que yo critiqué, fueron las primeras que me ayudaban, y que sin pedírselo, ellos me daban. Aleluya. Por eso yo he aprendido a honrar la vida de mis pastores y la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Aunque hay momentos que el diablo quiere entrar a nuestra mente a ponerlo en contra de sus pastores, pero no permitamos que el enemigo gane ventaja. Porque si usted está en esta iglesia todavía, es porque usted es parte de la visión de esta casa. Y mi visión para esta casa no es algo pequeño. Yo siempre he dicho, ahora estoy yo solo en la cámara, pero yo veo uno aquí y uno allá. Aleluya. Y uno aquí. Amén. Pero es necesario que entremos a la visión. Amén. Este no solamente es obra, casa del pastor, de la pastora, es casa de todos nosotros. Amén. ¿Y qué hacemos cuando nosotros tenemos nuestra propia casa, nuestro propio apartamento? Lo cuidamos, le damos mantenimiento, lo decoramos,
cuando se va la luz, el foco, compramos, salimos y vamos al foco, porque queremos ver la luz. Amén. Pero déjame decir, y así mismo es en la iglesia. Estos micrófonos necesitan electricidad. Sin electricidad los micrófonos no funcionan. Sin electricidad el piano no funciona. Sin electricidad la batería no funciona. Y entonces, me incluye a mí, es necesario que aprendamos a tener amor genuino y ayudarnos entre todos. Porque es fácil estar sentado en esa silla cómodo, pero tú no sabes el sufrimiento que llevan los pastores en general en todas las iglesias para pagar la renta. Tú no sabes las batallas que los atravesan. Y yo no digo esto para quedar bien con ellos, sino que digo esto porque el Señor habló a mi vida y me habló a mí primero. Aleluya. Y fue duro cuando yo escuché esta confrontación de parte de Dios a mi vida. Fue duro. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, pero ¿de qué predico? Pasé 7 días clamando a Dios, ¿de qué predico? Y el Señor me iba confirmando. Y me iba confirmando. Y así es como yo llegué a este mensaje. Porque para ver gloria, para ver unción, es necesario que aprendamos a perdonar, que haya amor genuino y que sepamos vivir en unidad. Porque muchas veces, en general, las ovejas, juzgamos a los pastores, que allí mucha ofrenda se pide, que mucho dinero se pide. Pero cuando necesitamos oración, ¿a quién recorremos? Cuando son a las 12 de la noche y el pastor, el ministro, está durmiendo con su familia, ¿a quién recorremos? A los pastores. Ore por mí, mi hijo está enfermo, mi hija está enferma, necesito una liberación. Pero cuando el pastor pide que lo ayudemos, lo criticamos, no lo apoyamos. Pero somos buenos para pedir oración. Y yo no te estoy diciendo que la oración se paga. Claro que no se paga. Pero tenemos que tener conciencia y amor. Ellos descuidan sus hijos para cuidarte a ti. Ellos descuidan eventos personales de sus hijos para venir a la iglesia. Yo he conocido mucho pastor que ha dejado la obra de Dios por causa de la presión, porque la iglesia no sabe tener ese amor genuino. Amén. Aleluya. Es necesario que aprendamos a perdonar, a tener amor genuino, a vivir en unidad. Porque si no, mientras nos aprendamos a perdonar, no vamos a conocer al Dios verdadero. Mientras no aprendamos a amar, no vamos a conocer al Dios verdadero. Mientras no aprendamos a ser unidos, vamos a estancarnos nosotros mismos. Y yo quiero que tú te lleves en mente, este mensaje es corto, pero los mensajes cortos son los mensajes que más alimentan tu vida. Amén. Y yo quiero que en esta noche tú te lleves este mensaje en tu corazón. Aleluya. Y que si tú necesitas perdonar, perdona a tu hermano. Amén. Que si tú necesitas amar, aprende a amar. Amén. Porque es muy feo estar en una iglesia y ver cómo hermanos no se saludan. Ver que le pasamos llevando al hermano que no se saluda. Hasta el que está en la puerta tiene que aprender a amar. Y tiene que aprender a recibir las personas. Amén. Porque si nos paramos allí con una carota, sin amor, enojados, nos saludamos, cualquier bienvenida le vamos a dar al hermano que nos visita. Amén. Muchas veces el mundo está más unido que la misma iglesia. Tristemente, el mundo
sabe más amar que la misma iglesia. Y estamos para que la iglesia sea el ejemplo, que cuando venga una visita a visitar, se quede impactado de ver la unidad que nosotros tenemos, que ver el amor que Iglesia Profética Fuerza y Poder de Jehová tiene, que cuando salgan de esta iglesia salgan marcados, que si venían heridos, que si venían lastimados, que aquí sean sanados, que aquí les demos la mano y le digamos: oye, si te lastimaron en otro lugar, aquí te vamos a apoyar, aquí te abrazamos, aquí te recibimos. Porque en esta iglesia no condenamos, no juzgamos, no criticamos, damos la mano. Genuinamente, no fingido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Porque el primer día que yo vine a esta iglesia, el único que a mí me saludó fue el hermano Mauro y los pastores. Y de ese día, a mí me gusta honrar a las personas, porque dice la Biblia: honra a quien honra merece. Yo honro la vida del hermano Mauro. Lo ve calladito y muchos lo critican, muchos lo juzgan, pero él tiene algo grande de parte de Dios. Y cuando yo vine a esta iglesia, yo sentí ese recibimiento que él me dio genuinamente, y yo he aprendido mucho de él. Y hubo un día, porque el enemigo te va a querer poner en contra de las personas que tú más amas, que tú quieres, que tú estimas, que trabajan bien juntos. Porque muchas veces el enemigo va a querer venir a ponerte pensamientos contra tu hermano, pero no lo permitas, porque ese es el enemigo, ese no es Dios. El que está al lado tuyo, el que está a izquierda, derecha, es tu hermano, es tu hermana, es tu familia. Ámalo, aprécialo, bendícelo si puedes, prohébele. Y si alguien nos pide raite, démosle raite. No se lo neguemos. No nos olvidemos que algún día nosotros estábamos sin carro, sin transporte, y andábamos de pata en nuestros países, cuando andábamos chorreados de mango, cuando comíamos puros frijoles que no alcanzaba para las tortillas. Volvamos a esa humildad. Tenemos que ser humildes, no arrogantes, porque lo que ahora tú tienes, no se te olvide que no lo tienes por tus propias fuerzas. Los tienes porque Dios te lo permitió tener. El carro que ahora tú tienes no lo conseguiste tú mismo, te lo dio Dios. Y no menospreciemos a las personas que tienen poco, porque las personas que tienen poco son las que más reciben en el futuro. Porque el que ahora tú ves sin carro, el día de mañana va a andar un 2020. En la persona que tú miras con la misma ropa, el día de mañana va a andar con ropa de marca, porque cuando Dios da algo bueno. Y a los que estamos juzgando, a los que nos vivimos criticando, al homeless, al que no tiene nada, cuando el hermano esté en la cima, cuando el hermano esté bendecido, nosotros vamos a estar endeudados, sin nada. ¿Por qué? Porque Dios al humilde lo mira de cerca. Al humilde lo mira con ojos de amor y misericordia. Pero al arrogante, al orgulloso, lo mira de lejos. Y si nosotros, que es bonito a que cuando tu hermano suba, nosotros también estemos celebrando con nuestro hermano. Porque también es necesario aprender a que cuando Dios levanta a tu hermano, gocémonos. No tengamos envidia ni ¿por qué él y por qué yo no? Dios levanta a cada uno conforme a su tiempo. Dios me levantó a mí y mañana puede ser tú. Mañana puede ser tú y la otra semana tu hermana. Todos estamos aquí por un propósito. Nunca dudes que por qué tú estás aquí.
Amén. Si tú sigues aquí, es por un propósito. Pero es necesario entrar en la visión de la iglesia, ser parte de la visión, a perdonar, a amar y a ser unidos, porque entonces allí veremos una gloria tremenda, un mover del Espíritu Santo tremendo, porque de nada sirve hablar lenguas y no sabes amar, no sabes perdonar, no sabes ser unido, de nada te sirve. Muchas veces buscamos los dones, la unción, la gloria, pero no buscamos la humildad, no buscamos el verdadero amor de Dios. Todas esas cosas son buenas, pero primero pidámosle a Dios conocerlo de verdad. Amén. Pidámosle a Dios que Él se quede en nuestro corazón, Amén. que nos ayude a amarnos unos a otros. Amén. Somos diferentes, todos tenemos diferentes caracteres, pero allí es donde tú demuestras que verdaderamente amas a Dios, Amén. porque aquí nadie es igual. Cada uno tiene el talento que Dios ha depositado en él, en ella. A mí me gusta grabar, a mí me gusta producir videos, hacer flyers, es mi pasión. Aleluya. Pero tal vez no es en lo que Dios te quiere usar a ti. Aquí no menospreciamos ningún puesto. Al tú barrer el baño, limpiar el baño, ya estás haciendo algo para Dios. Amén. A tú pasar la vacuum, estás trabajando para Dios. Amén. Pero queremos saltar y no queremos servir abajo. Desde que yo vine a esta iglesia, yo dije, Señor, yo no quiero altar, yo quiero primero empezarte a servir abajo. A empezar desde abajo. Y cuando sea tu tiempo, súbeme. A mí Dios me había dicho que yo iba a predicar hace 5 años. Desde que yo tenía 15 años, desde que yo empecé este caminar, el Señor me decía, tú vas a predicar mi palabra. Pasaban los años, no pasaba, tú vas a predicar mi palabra. Pasaba 3 años, tú vas a predicar mi palabra. Yo decía, pero bueno, ¿cuándo voy a predicar yo? Este año, antes que empezara el año, el Señor me decía, el año que viene tú vas a predicar. Aleluya. Y ya se venía acabando el año. Y como el enemigo es astuto y quiere engañar nuestra mente, yo decía, pero me dijeron que Dios me dijo que iba a predicar y no veo nada. Y una semana antes del que pastor a mí me dijera que yo iba a predicar, 2 semanas antes estaba con esos pensamientos. Y yo dije, Jehová reprenda, porque es al tiempo de Dios. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Y si Dios dijo que yo iba a predicar, yo voy a predicar para la gloria de Él. Y así mismo, si Dios ha dicho algo en tu vida, tal vez ya llevas 1 año, 2 años esperando, 3 años esperando, 5 años, pero Dios va a cumplir esa palabra en ti. Amén. Tienes que comprender que no es al tiempo tuyo, es al tiempo de Dios. Pero tú solamente enfócate en amar a Dios, en amar al ser humano, en perdonar y en ser unidos, y cuando menos te lo esperas, tú vas a recibir esa casa que el Señor te ha prometido. Mientras menos te lo esperas, tú vas a recibir ese carro que Dios te ha prometido, tú vas a recibir esa bendición que Dios te ha prometido, porque hay mucha gente que dice que esto es de liberales. Pero si Dios ve, si los malos tienen buenas cosas, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Así que no te desanimes. Aleluya. Yo espero que este mensaje quede en tu corazón, Amén. que marque tu vida, que cuando tú mires un homeless en la calle, no lo juzgues, no lo critiques, dale algo. Que cuando tú mires a tu hermano que necesita algo, ayúdalo. A salir de esta iglesia, quiero que aprendamos, porque la iglesia también está en el local,
pero también es necesario ser la iglesia afuera. Amén. Amén. Porque la iglesia no solamente es en el local, también es afuera. Amén. Tú aquí no puedes venir a amar y afuera no amas. Tú aquí no puedes venir a aparentar que eres unido y afuera no eres unido en tu trabajo. Tú tienes que aprender a que si tú amas aquí, si tú sonríes aquí, tú sonrías afuera. Amén. Porque aquí sonreímos, pero afuera ni una sonrisa nos sale. Al que está en el mundo, al que está en la calle, pasa por nosotros y no lo saludamos. No le sonreímos. ¿Eso es amor? No. ¿Eso es unidad? No. ¿Eso es conocer a Dios? No. Conocer a Dios es aprender a vivir en amor, en unidad dentro de la iglesia y también afuera. Amén.